Bueno, voy a empezar por aclarar que el título de mi ponencia no es Dimensiones del peritaje antropológico en Tlaxcala, como se me puso, sino el que yo propuse es Experiencias antropológicas sobre peritajes electorales en Tlaxcala. Y es importante esto porque considero que solamente damos cuenta de lo que vivimos, somos los que tenemos el conocimiento de primera mano. En lo que se refiere a mí, solamente he realizado 2 peritajes electorales. El primero fue en una comunidad de Texolo, por ahí, y resulta que después del periodo electoral la comunidad quedó muy dividida. Ahí está bien. La comunidad quedó muy dividida, la gente se estaba peleando, violencia física, pistola, y atendimos al expediente y resolvimos que no se podía intervenir, dada la situación polarizada que había quedado en la comunidad. Ese es el primer peritaje. El segundo peritaje que me interesa abordar acá, pues digamos que es reciente, lo hicimos el 2 de julio, y quisiera leerles, no voy a abusar, son nada más 10-12 renglones. Lo leo porque pienso que es elocuente el texto. Dice lo siguiente, está dirigido a mi director. Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que, después de haber leído con detenimiento este expediente y dada la premura y la amplia complejidad para definir a las llamadas comunidades indígenas o equiparadas, cultura y derecho indígena, además de conceptos adyacentes como usos y costumbres, contextos y perspectivas culturales o pluriculturales, modos de vida y autoridades tradicionales, derechos a la autonomía, libre determinación, lo intercultural, extracultural, intracultural, etc. Mejor propongo buscar que sea la mayoría de las votantes de toda la comunidad de San Simón, Tlahuitepec, de Xaltoca, Tlaxcala, la que dé resolución al juicio que nos convoca, permitiendo que ellos, si están de acuerdo, a través de una encuesta y atendiendo a sus intereses, especifiquen tópicos y preguntas. Si ellos son del fondo de la controversia, que los mismos presenten solución. ¿Qué más respeto se puede tener a los derechos de las personas, sean catalogadas como indígenas o no? Y pongo una postdata. Dice, practicar la etnografía con seriedad puede ocupar meses de dedicación y se realiza preferentemente de equipo. Por último, el asunto indígena o de indios posee una larga y dificultosa historia en las ciencias sociales y con soluciones ambiguas. Anexo para sustentar lo expresado un par de hojas de bibliografía inicial. Esto es muy importante porque yo quisiera hacerlos sensibles a lo difícil, a lo complejo que se ha convertido el trabajo antropológico. Manejamos muchos conceptos como los citados: indio, indígena, originario, usos y costumbres, tradiciones, identidad y todos los mencionados. Pero no los definimos, o tenemos definiciones de diccionario y nos quedamos con rollos de que el patrimonio cultural, por ejemplo, nos da identidad y que nos une. Pues quién sabe. ¿Quién sabe hasta dónde y a quién y en qué circunstancia?
Es importante, y lo digo, híjole, no di mis datos curriculares. Es importante que como lingüista que soy, definamos conceptos. Si no lo hacemos, caemos más en la ambigüedad. No nos entendemos. De por sí es difícil, las relaciones sociales son difíciles porque hay múltiples formas de interpretarlos. Pero va a haber más dificultad si no definimos lo más posible los conceptos. ¿Qué es cada cual? Y yo veo que siguen avanzando los peritajes, llega la solicitud y como sea nos lanzamos y como sea traemos el peritaje y seguimos usando los mismos conceptos. He estado más o menos viendo los videos de ponentes anteriores, muy respetables, pero también son unos chorototes que siguen con los mismos conceptos. Y yo les digo, detengámonos. Es importante que entendamos que cada concepto tiene toda una historia, tiene un contexto, hay toda una filología. En términos occidentales y seguramente en términos, por llamarles de vuelta, tradicionales. Yo no sé si se vea. También soy filósofo. Esto permite ampliar el panorama. No nada más quedarse en lo antropológico. También soy antropólogo. El panorama se amplía. Les aseguro que definir conceptos, categorías, temáticas, se hace más complejo. Y a mí me mete en un problema el ITE, a nivel muy personal. Cuando en 10 días me dicen, traiga el peritaje, el dictamen, y queremos esto, y 20 preguntas, y bien exigentes. Y yo digo, cálmate. Entonces, por eso redacté este dictamen de 10-12 líneas. Espérate, no se puede trabajar así. No se puede. ¿Qué me estás diciendo con tu solicitud? Que no sabes lo que es la antropología. Y también se entiende. Pues, tienen otra especialidad, en fin. Pero solicitar así, de manera tan directa y exigente, yo digo, espérate, no se puede así. Ya me doy por presentado en términos de currícula. Estas líneas dicen dos cosas. Voy a enfatizar la primera. Y como soy mejor escribiendo que hablando, voy a leer otros 4 renglones. Dice, dejemos de seguir haciendo discursos para los demás. Dejemos de decidir desde arriba, verticalmente, desde el Estado y la academia. Mejor, permitamos que hable a la mayoría de la comunidad. Que sea esta la que primero decida cómo se asume y entonces que caracterice y dé seguimiento completamente a sus eventos electorales. Fundamental. Hay un ego enorme en la academia, o sea, cualquier especialidad, siempre queremos tener la razón. Los institutos igual se portan, muy exigentes los funcionarios, y no se dan cuenta que la gente tiene otra forma de vivir y en este caso de expresar la elección de sus gobernantes. Es importante que les demos la voz y que nos hagamos a un lado. O bueno, creo que por ahí dijeron el mínimo de participación. Mínimo de participación.
Nosotros nada más le vamos a dar seguimiento a lo que decida la gente. Ellos saben cómo viven, cuál es su forma de vida y cómo van a resolverlo. Se tardarán, se bronquearán, yo no sé qué vaya a pasar ahí, pero ellos deben de resolver sus conflictos. Uno nada más les da seguimiento, uno nada más debe darles administración, uno nada más debe de darles la infraestructura para que lo hagan. Sin ofender, uno nada más debe de ser el mandadero de lo que ellos deciden. Así es mi punto de vista. Y es lo que estoy diciendo en esta parte. Bueno, mientras decidimos qué cosa es el indio y todos esos términos, que ni yo los conozco, dejemos que ellos decidan, que la mayoría decida, que ellos digan cómo van a decidir, que ellos digan cómo viven y cómo van a arreglar este problema electoral. Cuando tú decidas, cuando se puedan poner de acuerdo, tomen sus tiempos, me avisan, yo estoy atento, le doy seguimiento y adelante. Así es como yo veo a grande rato del asunto. Me quisiera extender más sobre lo académico, sobre lo teórico, sobre el marco teórico. Pero es muy amplia la antropología. Ya no estamos atentos a esto. Esto es una moda sin ofender, pero todos estos asuntos electorales y tribunales y todo esto es reciente. El problema del indio casi define la antropología. Ya no me voy a nivel internacional, sino a nivel nacional. Desde que aparece el INA, tiene 80 años viviendo el INA. ¿Cuántos tiempos tiene el INE? Creo que 10 años después de Carles, ya tocó alemán, creo. Aparece el INE y las nuevas versiones que hay. Pero es lo mismo, seguimos trabajando, seguimos legislando. Ayer antier otra ley sobre los indios. Indios, ya no uses ese término. Ya no uses ese término, tienes que cambiar, a ver cómo. Pero antes de quitar ese término, tienes que hacer. Esa es la otra parte que quería yo enfatizar. Ya dijimos que le dieran la palabra a las comunidades. Ahora digo que nuestro interés por arreglar el asunto electoral de las comunidades indígenas no queda en 2 días de conferencias. Es necesario replantear todo esto. Es necesario remover la antropología. Háganse mesas de trabajo, háganse equipos de trabajo, que se saquen minutas, que se saquen conclusiones, que se vayan armando textos, que se presente un texto final, y ese texto final, fíjense lo que puse, deberá llegarse a los congresos para corregir y completar legislaciones, porque ITE, con razón, se ajusta a un reglamento, pero ese reglamento desde su nacimiento está mal planteado, sigue manejando términos, que ya están obsoletos, que es necesario actualizar, que es necesario cambiar. Yo no sé qué pasa, la verdad. Pareciera que no interesa al gobierno definir marcos teóricos, proyectos culturales referidos al indígena, a sus legislaciones, a sus derechos electorales. No interesa, sigue haciendo y haciendo legislaciones sin definir quién diablos es un indio. ¿Qué cosa es el uso y la costumbre? ¿Qué son las tradiciones? ¿Cuál es la identidad? En el INA llevamos 80 años buscando la identidad. Parece un fantasma que no hacemos. Yo no lo sé. A mí me gustaría saber
cómo se regulan los discursos, cómo se dispersan en las comunidades los discursos. Viene desde la ONU, pasa por la SEP, pasa por Cultura, pasa por el INA, pasa por el INI, pasa por el ITE. Y no nos damos cuenta que estamos trabajando sin solidez en nuestros conceptos, en nuestras teorías. Mientras no definamos lo que es cada cual, estamos buscando fantasmas. Llevamos 80 años definiendo conceptos y no terminamos. Es un problema bien grave. Y el ITE ahorita tiene un problema. No enfrente, en el zapato, y está bien grande su piedra. Es un piedrón. Síganle ahí. Síganle ahí. Híjole. Hagan encuentros, no de 2 días. Este es un buen inicio. Qué bueno, me da gusto. Hay infinidad de problemas trae esto. Pero el espíritu, que la filosofía de fondo de todo esto sea darle la voz a la gente. Deje el ego, hágase un lado y solamente déle seguimiento a lo que decida la gente. Es un discurso que ya escuché aquí. Es un discurso que se dice continuamente, pero que no se realiza. Hagámoslo ya. Y lo digo por el lado de los académicos, de los antropólogos, y lo digo del lado de las comunidades, y lo digo del lado de los funcionarios. Entendamos y delimitemos cuál es el papel que vamos a ejercer en todo esto. Si no, ahí vamos a seguir. El Estado sigue haciendo leyes y da beneficios, comillas, y todo eso. Pero no se definen las cosas. Yo veo una falta de definición de los conceptos, de las teorías, de proyectos culturales indigenistas. ¿Dónde están los proyectos? Lo primero que debe de hacer el INA, el INI y todas esas instituciones es cómo me voy a dirigir a las comunidades que se dicen indígenas. ¿Qué voy a entender? ¿Y hasta dónde puede ser nuestro trato? ¿Cuál va a ser el papel de cada uno? Vuelvo a la complejidad del quehacer antropológico. Todavía no se puede hablar de la antropología. Aquí la antropología y aquí la filosofía, aquí la literatura. Ya las cosas se juntaron. Ya es muy difícil decir yo soy antropólogo y nada más me sujeto a estos autores y a estos temas. No, ya todo se juntó. Se hizo 10, 20 veces más complejo el asunto. El Internet ha traído una revolución inmensa. Las ciencias, las disciplinas se juntaron. Ahora, ¿cómo voy a abordar toda esa serie de problemas que venimos arrastrando desde que surgió el indigenismo? Olvídense, es un montón, es un montón. Es importante que atendamos todo esto. Es importante que delimitemos nuestros discursos. No sigamos reproduciendo rollos y más rollos. Yo nada más traje 2 hojas humildes y gris a propósito, porque me puedo hacer reseña y escarbarle a mis peritajes, pero se me hace abusivo. Sigo en lo mismo. Es la misma historia. Y ráscale, antropólogo, ráscale, especialista en estudios mesoamericanos, ráscale. Para choros podemos sacar mucho choro. Estoy hablando con mucho respeto. Esta es mi preocupación. ¿Cómo nos vamos a entender las instituciones? Uno hace lo mejor posible, los peritajes y todo eso,
pero la verdad yo me quedo sorprendido de tal atrevimiento. No es tan sencillo, ¿no? Por eso me atreví a poner 2 hojas de bibliografía inicial. Hay cantidad de bibliografía. Y vuelvo al punto, ya las disciplinas se mezclaron. Y al interior de la antropología, las temáticas se ampliaron. Yo he estado leyendo por años Merleau-Ponty, por años, para ver cómo lo voy a aplicar. Merleau-Ponty nos habla de cómo construimos la realidad, cómo afirmamos que esto es real. ¿Por qué? ¿Cómo lo sacamos? Podemos preguntar, ¿tú cómo conoces? No sabemos cómo conocemos. Decimos que está la mesa allá y que aquí la mesa y que esto es lo concreto y lo real. ¿Quién sabe? Nos falta el cómo. Tenemos el qué, pero no el cómo. Dice Husserl, manejamos la nueces, el noema, pero no la nueces. ¿Cómo armamos eso? ¿Cómo veo al niño? Y es cierto que ahí está el indio, no está el indio. Pues sabrá Dios. Entonces, hagamos encuentros de académicos, de estudiosos de las diferentes disciplinas. Yo no sé cómo nos vamos a entender. Presentemos proyectos, pero muy importante y enfatizo, que no sea encuentro de puros estudiosos. Tiene que invitarse a las comunidades, esas personas que se dicen indígenas, que vengan y que lleven la batuta de esas reuniones. Yo no sé cómo hacerle. No sé. Sobre darle la voz a las comunidades, yo pienso que puede ser el espíritu de todo esto y la solución. Pero también estemos conscientes y de vuelta hay que enfatizar, esto implica muchos matices, infinidad de matices. Situaciones que incluso no nos atrevemos de manera a priori a decir ahí nos va a pasar eso y qué voy a hacer ahorita y cómo le vamos a hacer, ni siquiera sabemos, pero tenemos que enfrentar toda esa situación. Es complejo, hay premura y hay que hacerlo. Pues es todo lo que tengo que decir. Es todo lo que tengo que decir.